¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en los primeros segundos después de abrir los ojos? No me refiero al mundo afuera, sino al mundo dentro, ese instante en que aún no sabes si hoy serás esperanza o cansancio, intención o inercia. Antes del primer sorbo de café, antes incluso de pensar en lo que tienes que hacer, ya estás vibrando en una dirección, ya estás eligiendo, sin saberlo, desde dónde vivir el resto del día. Y es ahí, justo ahí, donde muchas vidas comienzan a repetirse o a transformarse. El café, para muchos, es un símbolo de inicio, pero lo que pocos ven es que ese inicio no se da con la bebida en sí, sino con la frecuencia interna que se activa antes de que el café siquiera toque los labios. Hay quienes lo toman con ansiedad, con prisa, con una mente que ya corre detrás del reloj. Y hay quienes, en silencio, hacen de ese instante una consagración invisible. No se trata del café, se trata de lo que tú decides pensar, sentir y sostener antes de que el cuerpo se ponga en marcha. Tal vez nunca te lo dijeron, pero tu mente, al despertar, no está completamente despierta. Durante los primeros minutos del día, permanece en un estado de ondas teta similar al de la meditación profunda o el trance hipnótico. Es un momento sagrado, abierto, fértil, pero casi siempre desperdiciado, porque en lugar de plantar claridad, plantamos preocupación. En lugar de sembrar dirección, sembramos ruido. En lugar de escucharnos, reaccionamos. Reaccionamos al movilán, a las noticias, a los mensajes, a las pendientes. Y en esa reacción temprana, sin darnos cuenta, entregamos las llaves del día. Brian Tracy lo decía con una simplicidad que cortan tu día. Es un reflejo directo de cómo empieza tu mañana. Y sin embargo, seguimos creyendo que lo importante es lo que hacemos durante el día, sin mirar que todo ya había sido condicionado antes del primer paso, porque si no eres tú quien escribe la primera línea del guión, el mundo lo hará por ti, y lo hará con sus demandas, con sus urgencias, con sus algoritmos, con sus expectativas, que nunca terminan. No necesitas motivación al despertar, no necesitas energía artificial, ni afirmaciones mágicas. Lo que realmente necesitas, y tal vez nadie te enseñó cómo hacerlo, es coherencia vibracional. No se trata de pensar positivo a la fuerza, se trata de decidir qué frecuencia emocional vas a sostener no para tener éxito, sino para no seguir repitiendo los mismos sabotajes de siempre, desde la misma sintonía de siempre. Este video no es una rutina matinal más, no es una fórmula para ganar el día, es una conversación sobre un umbral invisible, un espacio que casi nadie ve, pero que determina si vivirás el día desde tu centro o desde el arrastre. Es ahí donde el fracaso comienza sin ruido o donde comienza la reconexión. En el susurro entre el sueño y la vigilia, en la primera emoción que te habita antes del movimiento, en ese instante en el que aún puedes elegir. Hazlo antes del café, hazlo por ti, porque nadie más puede despertar en tu lugar. Tu primer pensamiento del día en la llave vibracional de tu realidad. Despertar no es simplemente abrir los ojos, es abrir el campo energético desde el cual interpretarás todo lo que suceda. Y sin embargo, la mayoría despierta sin darse cuenta de que ya está tomando una decisión. Una que no se ve, pero que se siente durante todo el día. El primer pensamiento, ese que aparece incluso antes de que seas consciente de que has despertado, es como una llave que abre una frecuencia, que te sintoniza con una emoción. Y esa emoción, aunque parezca pequeña, guía tu comportamiento, tu percepción y tu motivación. Todo empieza ahí. No cuando te duchas, no cuando enciendes el ordenador. Todo empieza con ese primer microdiálogo silencioso entre tú y tu mente. Muchos abren los ojos y sin pensar ya han tocado el móvil, ya han leído un mensaje, ya han visto una red social, ya han comparado su vida con la de alguien más. Y en menos de un minuto, su sistema nervioso ha cambiado completamente de estado. Ya no están en sí mismos, ya están en modo respuesta, en modo estresan, en modo huida. Y ese impulso tan automático no es solo una distracción, es un ritual inconsciente que instala desde el inicio una frecuencia de desconexión, una vibración de escasez, porque en lugar de escuchar cómo estás, entras en lo que falta, en lo que no has hecho, en lo que debes, en lo que otros esperan de ti. La ciencia lo ha confirmado. En los primeros 20 minutos después de despertar son un terreno fértil. Tu mente es más receptiva, tu subconsciente está más abierto, tus patrones emocionales están más moldeables, pero si no hay intención, se activan los patrones por defecto, y los patrones por defecto suelen ser
Los de siempre: ansiedad, preocupación, comparación, urgencia. Lo que no reprogramas se repite. No fracasas porque no trabajas lo suficiente. No fracasas porque te falte disciplina o capacidad. Fracasas muchas veces porque tu cuerpo, tu mente y tu emoción siguen vibrando desde temprano en el mismo campo de escasez, y lo haces sin darte cuenta, sin saber que esa vibración ya está condicionando cómo interpretarás tus metas, tus relaciones, tus decisiones antes de tocar el móvil, antes incluso de moverte. Respiran 3 veces consciente, presente y siente. Siente lo que hay, no lo que debería haber. Nombra esa emoción, aunque duela, sin querer cambiarla. Solo observa, solo permite. Esa aceptación cambia tu campo vibracional más que cualquier afirmación positiva. Porque quien acepta lo que siente, recupera la capacidad de dirigirlo. Imagina a un arquitecto que empieza su día colocando ladrillos al azar, sin plano, sin intención, solo reaccionando. ¿Culparías a su talento si la construcción colapsa? No entenderías que no fue falta de habilidad, sino falta de dirección. Así funciona tu mente, así funciona tu emoción, así funciona tu energía. El primer pensamiento del día es ese plano, y si no lo dibujas con presencia, el edificio de tu día será débil, aunque te esfuerces. Ese primer instante, ese primer diálogo, esa primera vibración, no es poca cosa, es el punto de partida desde donde todo lo demás se amplia. Y si no eliges desde dónde comenzar, repetirás el inicio de siempre, y con él el mismo final. El falso ritual de éxito que sabotea tu manifestación silenciosa. Hay una trampa sutil escondida en muchos de los llamados rituales matinales. Una trampa que se disfraza de intención, pero que en realidad solo repite automatismos vacíos. Muchas personas comienzan el día con afirmaciones, visualizaciones o listas de gratitud, pero por dentro su cuerpo sigue tenso, su mente sigue corriendo, su emoción sigue en estado de carencia. Y cuando eso ocurre, el ritual no transforma en anestesia, no despierta la conciencia, la adormece con apariencia de espiritualidad. Repetir "yo puedo", "yo merezco" o "hoy será un gran día" no reprograma tu realidad si por dentro estás vibrando en miedo, frustración, en necesidad, porque la mente no responde a lo que dices, responde a lo que sostienes. Brian Tracy lo enseñó con claridad. El éxito no nace de grandes gestos esporádicos, sino de pequeños actos de disciplina coherente. Y la disciplina emocional no consiste en decir lo correcto, consiste en alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, aunque sea en lo más mínimo. Tu cuerpo, tu energía, tu vibración no responden al contenido de tus palabras, sino al estado desde el que las emites. Puedes encender una vela, puedes hacer yoga, puedes escribir frases poderosas en tu cuaderno, pero si lo haces desde la prisa, desde el deber, desde el tengo que ser mejor, entonces lo que siembras es ruido, incoherencia, desorden energético. No estás creando un campo de manifestación, estás amplificando la desconexión entre tu intención y tu emoción. En lugar de enfocarte en afirmar el éxito, tal vez podrías observar que pequeña decisión estás evitando. Tal vez no se trata de atraer abundancia, sino de no ceder hoy de esa costumbre que te aleja de ti. Tal vez el verdadero acto vibracional no está en decirte lo que deseas, sino en sostener una microdecisión que antes solías postergar. Una elección concreta, simple, silenciosa, pero coherente. Eso cambia tu frecuencia, más que 1000 frases sin raíz. Imagina esto. Muchas personas prenden una vela con la esperanza de un cambio, pero mientras tanto, hay un ventilador encendido, dentro de ellas han pensamientos dispersos, emociones acumuladas, compromisos que no sienten, palabras que no creen. Y ese ventilador invisible sopla con fuerza, apagando poco a poco toda la intención que intentan encender. No es falta de fe, es falta de integración, falta de pausa, falta de verdad. El verdadero ritual de la mañana no es lo que haces, es desde donde lo haces, no es lo que repites, es lo que sostienes en silencio cuando nadie te ve. Y cuando ese silencio vibra en coherencia, todo lo demás comienza poco a poco a alinearse, no por magia, por presencia. ¿Por qué el silencio matutino puede ser más poderoso que tu lista de metas? El silencio, para muchos, es ausente, pero para la mente que despierta, el silencio es un espacio fértil. No es inacción, es alineación. Es ahí, en ese intervalo callado entre el sueño y el movimiento, donde la intención encuentra forma y donde la prisa aún no ha contaminado el foco. Sin embargo, estamos tan acostumbrados al ruido que confundimos urgencia con productividad. Empezamos el día corriendo,
creyendo que cuanto antes hagamos, antes llegaremos. Pero, ¿llegar a dónde? Si ni siquiera sabes desde dónde estás saliendo. Estudios recientes muestran que solo 5 minutos de silencio al despertar pueden equilibrar la dopamina, reducir la ansiedad anticipatoria y reordenar los circuitos de estrés que tanto sabotean nuestras decisiones. Y sin embargo, esos 5 minutos suelen ser los primeros en ser ignorados, porque creemos que el éxito está en hacer más, cuando muchas veces el verdadero éxito está en hacer una pausa para sentir, una pausa para observar, una pausa para recordarte que estás priorizando ansí tu centro o tu agenda. Brian Tracy, sin mencionarlo directamente, ya lo había advertido: el fracaso se cuece en la prisa matinal, porque quien empieza corriendo ya está huyendo, y cuando huyes, pierdes dirección. Cuando huyes, no eliges, solo reacción. Y cada reacción te aleja un poco más de ti, incluso cuando estás cumpliendo con lo que se espera. Si antes del café te sientas 1 minuto y medio en silencio y simplemente te preguntas: ¿qué emoción me gobierna ahora? Esa pregunta lo cambia todo, porque no es una pregunta intelectual, es una invitación a bajar de la mente al cuerpo, a dejar de correr detrás del día y empezar a caminar contigo mismo, a darle nombre a lo que te habita antes de que el mundo lo etiquete como productividad o fracaso. Visualiza esto: un arquero no lanza su flecha nada más verla. Antes de disparar, respira, observa, tensa el arco, alinea su mirada con su centro, y solo entonces suelta en el silencio. Es eso. Es el momento en que tú tensas tu arco, en que alineas tu mirada con tu intención. Si disparas sin tensión consciente, puede que aciertes, pero lo más probable es que repitas lo de siempre a mucho movimiento, poca dirección. Tu lista de metas puede esperar 90 segundos, pero tu centro, si lo ignoras, se dispersa durante horas. El silencio no es una pérdida de tiempo, es el espacio donde recuperas el timón. Es el lugar donde, por fin, puedes escuchar la única voz que puede dirigirte con verdad a la tuya. Haz esto durante 3 días y observa tu vibración cambiar. Antes del café, no necesitas una transformación radical. No necesitas entenderlo todo, sanarlo todo, resolverlo todo. Lo que tu mente necesita, lo que tu alma lleva tiempo pidiendo en silencio, es una pequeña coherencia sostenida. Un gesto simbólico que le recuerde cada mañana que no estás dormido por dentro, que no estás en piloto automático, que tú eliges cómo vibrar, incluso antes de abrir del todo los ojos. Durante 3 días, nada más despertar, detente un instante, sin juicio, sin metas externas, solo tú contigo. Escribe, mental o físicamente, en 3 palabras, cómo te sientes. No importa si son emociones contradictorias, lo importante no es que sean bellas, sino que sean verdaderas, porque cuando nombras lo que sientes, dejas de luchar con ello y lo integras. Luego, elige conscientemente una frecuencia que desearías experimentar ese día, no un resultado. No un deseo material, una frecuencia emocional, estabilidad, gratitud, claridad, presencia. Elige una, solo una, la que más necesites, y conecta con ella a través de un gesto simple, una mano en el pecho, una sonrisa, aunque sea leve, una imagen mental que te evoque esa emoción. No es teatro, es anclaje. Tu cuerpo lo recordará. Ese pequeño ritual, sostenido durante 3 días, comienza a reconfigurar tus circuitos de percepción. Tu sistema reticular activador, una red neuronal que filtra la información del entorno, empieza a amplificar lo que tú has elegido enfocar. Es neuroplasticidad aplicada desde lo sutil, porque tu cerebro no distingue entre lo real y lo simbólico, distingue entre lo repetido y lo ignorado. Y si repites presencia, empieza a registrar que eso también es real, que eso también eres tú. Brian Tracy decía que empezar el día completando la tarea más importante era una clave esencial del éxito, pero esa tarea no siempre está afuera. A veces, la tarea más importante es interna, es recuperar tu energía antes de entregarla, es recordarte quién eres antes de salir a demostrarlo. Es vibrar en dirección a lo que deseas, no desde la necesidad, sino desde el recuerdo de que lo mereces. Hace unos años, un terapeuta espiritual compartió cómo su vida comenzó a cambiar, no cuando pidió cosas nuevas al universo, sino cuando dejó de pedir y empezó a conversar no con palabras, con presencia. Cada mañana, antes del café, se sentaba en silencio y simplemente reconocía
estoy aquí, estoy escuchando, nada más. Y eso fue suficiente para abrir un canal distinto, más profundo, más real, más suyo. No es magia, es coherencia. Y la coherencia, cuando se repite con intención, se convierte en transformación. No de golpe, sino de verdad. No es el café lo que despierta tu poder, es tu vibración elegida antes de él. Hay un momento invisible, cada mañana, en el que el destino del día se inclina hacia un lado o hacia otro. No suena como una alarma, no se nota en el reloj, es más sutil, más íntimo. Ese momento es cuando decides, sin palabra, desde qué vibración vas a vivir. Y es ahí donde muchas personas, sin saberlo, pierden su fuerza antes de haberla reclamado. Porque en lugar de ordenar su mundo interno, intentan controlar el mundo de fuera. Y así, lo que debería ser un día propio, se convierte en una reacción a todo lo externo. El mayo error no es empezar el día sin metas. El mayo error es empezarlo desconectado, en ruido, en piloto automático, en respuesta, porque cuando tu energía no está dirigida, cualquier cosa la arrastra, y el mundo tiene muchas direcciones, en muchas urgencias, muchas demandas que parecen tuyas, pero no lo son. Brian Tracy lo explicó sin adornos, las decisiones simples, hechas cada mañana con consistencia, tienen más impacto que cualquier gran plan sin coherencia, porque no es la magnitud del acto lo que transforma, es la claridad desde donde nace. No necesitas cambiar de vida cada amanecer, pero sí necesitas recordar cada mañana que no eres lo que haces. Eres desde donde lo haces. Puedes trabajar con enfoque o con angustia. Puedes hablar con otros desde la verdad o desde la necesidad. Puedes avanzar con presencia o con prisa. La diferencia no está en la acción, está en la vibración que la sostiene. Tu éxito no empieza cuando produces, no empieza cuando entregas resultado. Tu éxito, ese que se siente en el cuerpo y no solo en la cuenta bancaria, empieza cuando vibras en dirección a lo que crees merecer. Y eso se decide en silencio, antes de los correos, antes de los compromisos, antes del café. La próxima vez que tomes esa taza, hazlo con conciencia, aunque no sea un escape, que no sea una anestesia, aunque sea un sello, el símbolo de un pacto contigo, un pacto silencioso, invisible para todos, pero profundamente real, un pacto en el que tú decides comenzar, no desde el miedo, no desde la prisa, sino desde una vibración elegida por ti, porque nadie más puede hacerlo en tu lugar, y porque tu mañana es sagrada, siempre lo ha sido, solo que lo habías olvidado. Haz esto antes del café y olvida el fracaso. Ahora lo sabes. Lo que haces antes del primer sorbo de café no es un detalle sin importancia, es un acto energético, es una decisión vibracional que puede acercarte o alejarte de ti, puede reforzar el viejo patrón o abrir el nuevo camino. No importa cuántas veces lo hayas intentado antes, no importa cuántas rutinas hayas abandonado, lo esencial no está en la perfección, sino en la presencia. Y la presencia no empieza cuando estás en movimiento, empieza cuando te detienes un instante y recuerdas quién eres antes de responder a lo que el día exige de ti. No se trata de controlar la vida, no se trata de tener todo claro, se trata de crear un espacio pequeño, pero firme en el que tú puedas reencontrarte. Un espacio donde tu emoción no sea negada, donde tu pensamiento no sea automático, donde tu intención no sea prestada. Ese espacio, si lo cuidas, se expande y con el tiempo se convierte en un eje, en una raíz, en un lugar dentro de ti que permanece aunque todo lo externo cambie. El fracaso, como lo hemos entendido, no es la ausencia de éxito, es la desconexión de nuestro centro. Es vivir cada día arrastrados por impulsos que no elegimos, por pensamientos que no cuestionamos, por emociones que no entendemos. Y todo eso se instala o se disuelve en los primeros minutos del día. Por eso, este instante importa. Por eso, lo que haces antes del café no es banal, es profundamente simbólico. Brian Tracy enseñó que los hábitos consistentes valen más que los esfuerzos esporádicos. Y tú no necesitas más fuerza, necesitas más fidelidad a ti mismo. Necesitas un punto de anclaje cada mañana, una intención que no venga del miedo, sino de la presencia. Una vibración que no dependa de lo que pase fuera, sino de lo que eliges dentro. Recuerda esto, a nadie puede vibrar por ti. Nadie puede despertar en tu lugar. Nadie puede escribir esa primera línea cada mañana, salvo tú. Y si lo haces, si sostienes esa lección durante unos días, verás que no es el mundo el que cambia. Eres tú, y eso, a veces, es todo lo que se necesita. Un pequeño acto invisible, hecho con verdad, han repetido, han sostenido, han honrado, porque el café
puede darte energía, pero solo tu conciencia puede darte dirección. Y la dirección, cuando nace desde tu centro, transforma silenciosamente todo lo que toca. Incluso si afuera parece que nada ha cambiado, porque lo que importa, de verdad, empieza dentro, siempre dentro. Antes del primer paso, antes del primer sorbo, antes del mundo. En ti, contigo, aquí ahora.